Un saludo muy cordial a toda la audiencia de este curso transdisciplinario sobre el futuro de los océanos. Mi nombre es Miguel Cifuentes Jara, soy costarricense ecuatoriano, investigador asociado del Centro de Investigaciones Ambientales del Smithsonian y además copresidente del Programa Global de Carbono Azul para la década de los océanos de las Naciones Unidas. Además, soy autor del líder del IPCC. He trabajado con carbono azul casi desde la incepción del concepto en 2010-2011 y quisiera compartir con ustedes algunas nociones más sobresalientes del tema dentro de una óptica de soluciones naturales y tecnológicas ante los desafíos del cambio climático. Por supuesto, tenemos que empezar con definiciones, entonces permítanme entonces comparar ambos tipos de soluciones al cambio climático. Por un lado, el carbono azul pertenece al gran grupo, a la gran familia de soluciones basadas en la naturaleza, que busca integrar elementos naturales, las respuestas a desafíos ambientales más ampliamente. Estas soluciones se centran normalmente en restaurar, proteger o manejar los ecosistemas de forma positiva y comúnmente brindan beneficios conjuntos o lo que llamamos sinergias entre mitigación, adaptación al cambio climático, pero además pueden integrar sinergias con biodiversidad y también con servicios ecosistémicos. Estas soluciones son comparativamente más baratas que otras y sus impactos negativos generalmente son nulos o son más fácilmente controlables desde el diseño y el manejo de los ecosistemas. Tienen, eso sí, el desafío de que no brindan una garantía de permanencia en su efecto, por lo menos al hablar de cambio climático o de reducción de emisiones, por la misma dinámica natural y su susceptibilidad a desastres naturales o eventos extremos, como todo espacio natural, obviamente. Eh, Además, como todo espacio natural, no necesariamente pueden ampliarse fuera de su rango de existencia y eso nos da una limitación de espacio, temporalidad para este tipo de soluciones. Por otro lado, por otro lado, las soluciones tecnológicas son construidas generalmente y dependen de sistemas de ingeniería y de infraestructura, lo que llamamos de infraestructura gris o infraestructura dura, construcciones. Dentro del contexto de cambio climático, se enfocan en reducir el dióxido de carbono de forma permanente. Es decir, cuando hablamos de permanencia en cambio climático, hablamos de espacios temporales o de rangos temporales muy amplios, 50, 100 años o más inclusive. Entonces, en ese sentido, las soluciones tecnológicas ofrecen esa permanencia. Ahora, implementar estas soluciones suele ser bastante oneroso, lo que también limita que se implementen de forma muy extensiva o que sean escalables muy fácilmente. Y quizás lo más importante de este tipo de soluciones en los océanos es que los impactos negativos son altamente inciertos. Y vamos a conversar de esto hacia el final de la charla. Bien, entrando en materia, ¿qué es el carbono azul? Bueno, el IPCC desde el 2019 nos brinda una definición oficial que se emitió como parte del informe especial para el océano y la criosfera. Y la definición describe al carbono azul como los almacenes y flujos de carbono derivados de la actividad biológica en sistemas marinos. Ahora, muy importante, vean ustedes que esta definición tiene dos calificativos que son, creo yo, críticos para terminar de entender el concepto. En primer lugar, nos dice que los ecosistemas de carbono azul deben responder al manejo. Es decir, que una intervención a un ecosistema de carbono azul tiene que generar un impacto positivo y neto al balance de carbono, el balance de carbono global. Y por otro lado, el mismo IPCC limita el concepto a los ecosistemas de manglar, de marismas y de pastos marinos. Hay múltiples discusiones que han tratado de incluir otros ecosistemas como carbono azul, sobre todo en los últimos años. Pero lo cierto es que estos tres ecosistemas son los únicos que cumplen a cabalidad con los requisitos de los mecanismos climáticos, como el IPCC, la Convención Marco de Naciones Unidas para Cambio Climático y demás. Pudiera ser, podría ser, que en un futuro incluyamos otros ecosistemas, una vez que tengamos más información y además que logremos maniobrar los desafíos políticos y desafíos políticos sobre todo a nivel de convención marco. Pero es importantísimo que tengamos suficiente información, datos
información científica y por otro lado, que manejemos los procesos de discusión a nivel de convención, marco de cambio climático. Ahora sí, nada más para cerrar esta diapositiva, sí tengo que ser enfático que los corales como ecosistema no son un ecosistema de carbono azul, porque su crecimiento, o durante su crecimiento, más bien liberan CO2 a la columna de agua. Es decir, están actuando en contra de lo que quisiéramos favorecer al manejarlos y utilizarlos como ecosistemas de carbono azul. Y digo, hago esta aclaración porque es muy común que brindemos la recomendación de restaurar corales para el cambio climático. En realidad, restauramos corales para otros fines, biodiversidad, resiliencia costera, pero no para cambio climático, no para mitigación del cambio climático al menos. Los ecosistemas de carbono azul son importantísimos porque brindan una gran cantidad de diferentes tipos de servicios ecosistémicos, de regulación, de provisión, culturales, etcétera. Y por estar en esta interfaz entre océano y tierra, ahí se dan muchísimos procesos muy ricos que favorecen unas tasas altísimas de productividad biológica, alto número de riqueza de especies, de biodiversidad, etcétera. Para la acción climática, obviamente, nos centramos en el manejo del carbono y encontramos que estos ecosistemas de carbono azul pueden almacenar entre 2 y hasta 5 veces más carbono que los bosques terrestres, alcanzando en algunos casos más de 1.000 toneladas de carbono por hectárea. Esta gráfica, este par de gráficas acá en la parte inferior de la diapositiva muestran este concepto. Las primeras, estos son bosques terrestres, donde hemos medido carbono total del suelo, bajo el suelo, biomasas bajo el suelo, sobre el suelo y del suelo mineral. Y los comparamos con la cantidad de carbono igualmente a nivel de ecosistema en manglares en esta última columna. Y vean, de aquí es de donde viene el enunciado que los ecosistemas de carbono azul pueden almacenar de 2 y hasta 5 veces más carbono que los bosques terrestres. Esta otra, esta otra diapositiva les muestra el promedio, las existencias de carbono en diferentes ecosistemas de carbono azul. Y vean ustedes que inclusive en los pastos marinos, que son los ecosistemas de carbono azul que menos carbono almacenan, están almacenando alrededor de 500 toneladas de carbono por hectárea, que es más o menos el máximo teórico que un ecosistema terrestre, un bosque terrestre podría almacenar. Ahora, de la mano con este gran potencial de almacenamiento y retención de carbono, pues tenemos un potencial de pérdida si es que algo les pasa. Y por su ubicación geográfica en los márgenes costeros, como mencioné hace un momento, son fuertemente amenazados por dinámicas de uso y cambio de uso de la tierra, principalmente hacia la acuicultura, ganadería, agricultura y también construcción de infraestructura, lo que genera, obviamente, emisiones considerables de carbono a la atmósfera y por eso nos interesa conservar estos ecosistemas in situ de una forma lo más prístina posible en todo el mundo. Yo comúnmente hablo que los ecosistemas de carbono azul están doblemente amenazados y esta imagen que tenemos acá en pantalla lo ilustra muy claramente. Tenemos una franja de manglar que ha sido degradada, erosionada o eliminada. Y por este otro lado tenemos un ambiente humano. Entonces, tenemos por este lado la influencia humana directa, que viene por la tala del manglar, la degradación del ecosistema in situ, combinado con cambio de uso de la tierra. Vean, acá tenemos agricultura extensiva, la construcción de infraestructura, carreteras, canalización de cursos de agua, etcétera. Bueno, pues esto altera la hidrología y esta influencia humana directa viene de la tierra hacia el mar. Por otro lado, la influencia humana indirecta también viene del mar hacia la tierra, por medio de esta dinámica creciente de un aumento del nivel medio del mar, tormentas y marejadas cada vez más intensas, más frecuentes, y debido a este aumento en la energía que reciben los ecosistemas de manglar, poco a poco la resiliencia de estos ecosistemas se va degradando y como vemos acá, pues terminamos con franjas de manglar que eventualmente se van perdiendo debido a esta influencia doble y bidireccional espacialmente que estamos imponiendo sobre los manglares.
Toda esta situación de alta importancia por biodiversidad, por su rol en cambio climático, servicios ecosistémicos en general y bienestar humano en zonas marino-costeras, y también los impactos tan negativos que podemos llegar a tener si es que desaparecen estos ecosistemas, es que se ha fomentado un sinnúmero de iniciativas, un sinnúmero de organizaciones que le ponen atención a estos ecosistemas, a su conservación, restauración y manejo. La base de todo esto, o la organización, la iniciativa que inició todo el proceso de construcción del concepto hasta como lo conocemos hoy, es la Iniciativa Internacional de Carbono Azul. Esto es un consorcio entre Conservación Internacional, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y la UNESCO. La UNESCO tiene un panel oceánico intergubernamental y es el socio fundador de la iniciativa de Carbono Azul. En un principio había grupos de trabajo de ciencia y grupos de trabajo de política. Como era estoy hablando de 2010. Entonces, necesitábamos insertar este nuevo concepto, esta nueva idea dentro de procesos globales de manejo de estos ecosistemas y entonces era importante saber en aquel tiempo cuánto carbono tenemos, dónde está, cómo ha cambiado en el tiempo y por otro lado, utilizar esa información para inventar procesos políticos de muy alto nivel. IPCC, Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, Convención de Biodiversidad, Ramsar, etcétera. Sí ha tenido mucho éxito eh, en esta iniciativa o a través de esta iniciativa y los nichos de trabajo, los espacios de trabajo también se han ido ampliando y se ha visto la necesidad de tener otro tipo de foros, otro tipo de iniciativas o plataformas de gobernanza y así es como surge, por ejemplo, el partnership o el Partnership Internacional para el Carbono Azul, que es un grupo que reúne a países partes de la convención. Tenemos programas a nivel de Naciones Unidas, tenemos una serie de instituciones de investigación en todo el mundo, algunas de ámbito nacional, regional, otras continentales o globales. Y por otro lado, tenemos también nuevas plataformas que están tratando de promover la acción desde el sector privado hacia la conservación, el manejo y la restauración de los ecosistemas de manglar. Y pues las finanzas del clima en general es un ámbito muy complejo y hay algunas de estas plataformas como el Mangrove Breakthrough, que su nicho es precisamente tratar de, de traducir toda esa complejidad y realizarla en acciones realmente en campo. Bien, el carbono azul, por supuesto, vieron ustedes, tiene muchísimas dimensiones, muchas aristas, quizás pecando de sobresimplificación acá. Tenemos el ámbito internacional, como les decía, IPCC, la Convención Marco de Naciones Unidas para Cambio Climático, pero además tenemos que asegurar que las nociones de carbono azul sean implementadas a nivel de los países para traer bienestar a las poblaciones locales que viven y dependen de estos ecosistemas marino-costeros. Y para que eso suceda, hablamos de que tenemos que tener condiciones habilitantes. Y quiero hacer una pausa porque quisiera enfatizar en primer lugar que el fin último del concepto de carbono azul es fomentar esta triple ganancia que viene de conservar, manejar y restaurar los ecosistemas marino-costeros, que obviamente son tan críticos para los medios de vida de miles de millones de personas en poblaciones costeras en todo el mundo. Como todo mecanismo climático, pues es bastante complejo, pero a nivel local, más nacional, perdón, estas condiciones habilitantes es, como les decía, lo que tienen que hacer los países para traducir esos marcos políticos globales a su quehacer local. Y así es como tenemos que, a nivel de país, construir marcos institucionales, marcos legales, tenemos que tener voluntad política, tenemos que desarrollar capacidades técnicas y conocimiento en nuestros países, que está ligado con la información científica, obviamente. Y por otro lado, tenemos que empezar a entender cómo se construye el razonamiento financiero para operativizar, qué sé yo, pagos por servicios ambientales, mecanismos de financiamiento, canjes de deuda, bonos, un montón de cosas. Pero es todo este conjunto de condiciones habilitantes que tenemos que desarrollar los países y obviamente es una tarea monumental, involucra a muchísimos actores, pero también es un tema que enriquece mucho el quehacer del carbono azul y es una situación donde tenemos que integrar una multitud de actores a muchos niveles dentro de los países
para poder cumplir con estas metas, ya sean locales, beneficio a las comunidades, metas nacionales que tienen que ver con bienestar de los ecosistemas, sí, pero también con los compromisos de los países ante ese ámbito global de cambio climático. Así que es un área sumamente interesante. Me encanta que estemos discutiendo este tema en este curso para que ustedes puedan involucrarse y ayudar a avanzar el tema más de forma más importante. Ahora, para lograr todo esto, pues les decía, hay muchas escalas y tenemos que lograr una conjunción entre lo local, lo nacional y lo regional o lo global. Sí. A nivel global, y luego vamos a ir a lo nacional, tenemos muchísimas herramientas para trabajar con el cambio climático. Y como paréntesis, les comento que para cuantificar el impacto de cualquier acción climática necesitamos básicamente tres tipos de datos. Las áreas de un ecosistema o de uso de la tierra, cuánto carbono contiene ese ecosistema o ese uso de la tierra, y finalmente cómo cambian estas dos variables a lo largo del tiempo. Las herramientas de información climática, perdón, las herramientas de información geográfica han venido a facilitarnos muchísimo la recopilación y la síntesis de estos datos. Y así es como plataformas como esta, como el Global Mangrove Watch o el Observatorio Global de los Manglares, mantiene datos históricos sobre la cobertura de los manglares. Y es sumamente importante que tengamos esta información para saber cómo el carbono o la cantidad de carbono azul cambia a lo largo del tiempo. Ahora, esto obviamente es una herramienta de escala global, entonces es en algunas circunstancias bastante gruesa. La resolución espacial no da para modelados locales muy puntuales, no es perfecta a esa escala, pero sí es una muy buena aproximación. Es cada vez mejor, tenemos mejores tecnologías de sensoramiento remoto y además hay países que están alimentando sus datos nacionales o que comparten esos datos con la plataforma, entonces se vuelve un ciclo virtuoso de mejora de esta herramienta. No, este Observatorio Global de Manglares, no solamente monitorea las pérdidas, sino también tenemos que, dentro de la dinámica de cambio de uso de la tierra, tenemos que saber cuánta área de los ecosistemas también estamos recuperando, lo que llamamos ganancias versus pérdidas. Entonces, en este caso hay una herramienta muy específica también a nivel global que se llama la herramienta de seguimiento de la restauración. Y acá cualquier usuario, proyecto, país o iniciativa puede ingresar sus datos. Y así rastreamos las características de la restauración. Y este gran conjunto de datos se usa en o se usa más bien, varias plataformas usan esta serie de datos para divulgar información sobre el estado y la cobertura de los manglares a nivel global y con estudios de caso en algunos países. Les pongo acá un ejemplo. eh, la Alianza Global para los Manglares, el Global Mangrove Alliance, publica anualmente un compendio del estado global de los manglares y mucha de esa información, si no es que toda, viene de estas plataformas de observación global. Eso es para darles una noción o darnos globalmente una noción de dónde están los ecosistemas de carbono azul, clares en este caso, cómo cambian a lo largo del tiempo. Pero recuerden que también tenemos que saber cuánto carbono hay en cada uno de estos ecosistemas, en cada uno de estos lugares. Y para eso les quisiera mostrar y compartir esta plataforma de la institución smithsoniana, del Smithsonian. Y globalmente, el Smithsonian tiene lo que llamamos la red de carbono costero, que es un grupo de discusión de varios temas acerca de carbono costero. Pero de forma muy importante, y lo que les muestro acá en pantalla, es que esta red aloja el Atlas de carbono costero. En la plataforma actualmente tenemos, creo que son ya más de 20.000 puntos de muestreo en todo el mundo. Y lo que recopilamos en esta base de datos es información de carbono a nivel de ecosistema, biomasa sobre suelo, bajo suelo y el suelo mineral o el suelo orgánico en el caso de los manglares. Estos datos están disponibles para que los países, investigadores, el público en general puedan utilizarlos para los fines que sean de investigación, de acción climática, restauración, para planificar restauración o para alimentar reportes nacionales ante la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Por ejemplo, algún país, y ya esto está sucediendo, pueden utilizar la información que se encuentra en nuestra base de datos para fijar metas dentro de sus contribuciones nacionalmente determinadas si es que no tienen los datos nacionales o los datos de nivel 2 que requieren
o que quisiéramos llegar en en los países. Bien, nuevamente con los niveles, ¿no? Vamos de nivel global, aterrizando un poco al nivel nacional. Y los países también necesitan herramientas para operativizar las nociones de carbono azul. Y son parte de estas condiciones habilitantes que conversamos. Quisiera entonces mostrarles algunos ejemplos. Me voy a centrar en Costa Rica, donde trabajo mayormente y donde hemos desarrollado muchísimas de estas herramientas. Primero que nada, a nivel de herramientas políticas, quisiera resaltar la Estrategia Nacional de Carbono Azul de Costa Rica. Es la primera estrategia nacional de carbono azul en todo el mundo y ahora tenemos ya un plan de acción que tiene una línea de tiempo, acciones, tareas por áreas, etcétera. Entonces nos permite rastrear o monitorear el avance de la implementación de la estrategia y su reporte a nivel internacional. También en los países contamos con mapas actualizados que podemos combinar o que podemos usar como base para incorporar los ecosistemas de carbono azul dentro de los inventarios inventarios nacionales de gases de efecto invernadero. Y para eso, pues, hay todo un mecanismo dentro de la Convención Marco para que los países hagan esto. Las guías de buenas prácticas o las observaciones de buenas prácticas del IPCC dan pautas a los países de cómo hacer estos inventarios y dentro del IPCC hay un suplemento especial que tiene orientaciones muy específicas para documentar pérdidas y ganancias de gases de efecto invernadero en humedales. Y así es como podemos cuantificar de forma apropiada el carbono azul para reportarlo ante la Convención Marco de Cambio Climático. Por cierto, hay 5 o 6 países en el mundo por el momento que han implementado este suplemento y que ya están reportando su balance de ganancias y pérdidas de carbono azul a la Convención. Estados Unidos, Australia, eh, Costa Rica y se me escapan Indonesia y se me escapan los demás. Por otro lado, está la opción de que el carbono azul, como tantos otros mecanismos de mitigación al cambio climático, puedan utilizarse para alimentar el mercado de carbono o los mercados de carbono. En este caso también resalto que hay guías específicas del mercado voluntario, el estándar verificado de carbono, el DCS o BERRA, que nos indica cómo deberíamos medir, monitorear y cómo deberíamos desarrollar estos proyectos de carbono azul que podrían tener acceso al mercado. Mercados de carbono es sumamente complejo, eh, pero nada más sepan que es una opción que tienen los países dentro del gran abanico de herramientas y condiciones habilitantes que tenemos para operativizar carbono azul. Sí quisiera hacer una pausa y enfatizar que los ecosistemas marino-costeros no solamente carbono azul, les llamamos ecosistemas de carbono azul. Quizás fue una desafortunada, en retrospectiva, quizás fue una desafortunada elección que pusiéramos la etiqueta de carbono azul, pero bueno, es lo que es. Resalto nuevamente que estos ecosistemas marino-costeros tienen un sinnúmero de servicios ecosistémicos que brindan a la humanidad y también tenemos tanto un buen número de herramientas para analizar estos servicios ecosistémicos. Una de esas herramientas es el sistema de cuentas ambientales de Naciones Unidas y este permite que las naciones de los países identifiquen y cuantifiquen la magnitud y los flujos de los servicios ecosistémicos y puedan derivar estimados de capital natural, es decir, el valor intrínseco que tienen estos ecosistemas para incorporarlos al sistema de cuentas nacionales, es decir, cuánta riqueza tiene un país, no dinero necesariamente, el concepto de riqueza es a lo que queremos llegar con este sistema. Por otro lado, hay otro sistema de la Universidad de Stanford, se llama INVEST. Eh, este sistema también caracteriza las cantidades, las magnitudes y los flujos de servicios ecosistémicos, pero tiene capacidad además de modelado espacio-temporal y de modelado climático muy poderoso. Y está centrado no en cuantificar la riqueza natural, el capital natural, sino más bien tiene la intención de alimentar decisiones de manejo, conservación y restauración con base en un amplio conjunto de variables que pueden ser de tipo ecológico, financiero, social, de bienestar y además escenarios de cambio climático. Ok, a manera de repaso, entonces, les muestro esta diapositiva nuevamente. Carbono azul
un clásico ejemplo de soluciones basadas en la naturaleza, pero si ampliamos un poco el concepto, la idea de carbono azul, recuerden que la definición incluía espacios marinos. Y ahí es donde el tema de las soluciones tecnológicas ha cobrado vigor últimamente. Y quería entonces conversar con ustedes un poco, algunos detalles acerca de estas soluciones tecnológicas, dónde estamos en su desarrollo, en su implementación, para que ustedes tengan al menos una noción básica de por dónde vamos con este tipo de solución. Bien, nuevamente, alrededor de este tema de carbono azul y las soluciones climáticas hace varios años, este no es un tema nuevo, se discute cómo las tecnologías de remoción de dióxido de carbono en el mar o en las costas pueden jugar un papel en la mitigación del cambio climático. Esto en inglés le llaman Ocean o Marine Carbon Dioxide Removal, la remoción de dióxido de carbono en el océano o o en las costas, marino costero. Las opciones tecnológicas de este tipo de remoción que se discuten más comúnmente, los muestro acá en esta gráfica. Y en esencia, lo que estas soluciones tecnológicas buscan es, de alguna forma, extraer dióxido de carbono del océano, atmósfera también, y hacer algo con ese CO2. Ahora, ese hacer algo puede involucrar convertirlo químicamente en carbonatos sólidos y utilizar esos como material para la construcción, o más comúnmente esperar que la columna de agua, la bomba biológica del océano, lo sumerja hacia el lecho marino y ahí permanezca estable por siglos, si no es que millones de años, y eso nos ayude o contribuya por lo menos a mitigar al cambio climático. Otras opciones, en lugar de hacer una conversión química, lo que hacen es presurizar el dióxido de carbono, liquificarlo y enviarlo nuevamente a grandes profundidades del océano, donde la presión de la columna de agua mantiene ese CO2 líquido, en algunos casos hasta congelado por las bajas temperaturas, y la idea es que ahí permanezca ojalá eras geológicas también nuevamente para mitigar el cambio climático. Eh, Se habla también que la extracción del CO2 del océano se puede lograr fertilizando la superficie del océano. El mayor elemento de productividad primaria neta en el planeta es la superficie del océano, porque tenemos una delgada capa de fitoplancton, que en el océano su crecimiento está limitado principalmente por hierro. Entonces, el supuesto teórico es que si fertilizamos la superficie del océano con hierro, liberamos esa limitante biológica, el fitoplancton va a crecer más, y por procesos biológicos naturales, una mayor biomasa va a traer mayor productividad, mayor acumulación de más masa marina, y todo esto tiene que ver con carbono, obviamente, que eventualmente muere y migra hacia las profundidades del océano. Algo parecido se propone con el cultivo de las macroalgas y su hundimiento en las profundidades del mar. Quizás la solución que es diferente, un poco diferente a todas estas, es el manejo de la alcalinidad oceánica. Y lo que tratamos de hacer acá es cambiar o revertir la acidificación del océano, producto de la acumulación de CO2, y así lograr que ese balance químico favorezca sí, que favorezca mayor almacenamiento de CO2 por un periodo más prolongado. Vean ustedes que todas estas soluciones tecnológicas requieren de infraestructura, de muchos insumos, como les dije en un principio, son también caras y están en etapa de prueba o etapa de pilotaje. Entonces, con esto, permítame también presentarles a ustedes un poco cuál es el estado del arte desde donde lo veo yo, a una escala muy global y quizás pecando de generalista en este caso. Pero les decía, la mayor parte de estas soluciones tecnológicas en los océanos están en una fase experimental o piloto a pequeña escala. Y la evidencia científica que tenemos es precisamente a esa pequeña escala, y es de ensayos muy puntuales que se han venido realizando en ciertas partes del mundo. Hay algunos de estos procesos, por ejemplo, la fertilización de la superficie del océano, que ya se habían investigado hace alrededor de 25, 30 años. Y se demostró que sí, puede tener la fertilización de la superficie del océano un efecto positivo en la productividad primaria neta.
Ahora, ese impacto es muy local y es muy reducido en el tiempo. Y no hay garantía de que esa mayor productividad realmente termine en el hecho oceánico, que es una de las grandes incógnitas o incertidumbres que tenemos en el planteamiento de estas soluciones tecnológicas. También tenemos una alta incertidumbre sobre los riesgos y los impactos negativos que podrían tener estas soluciones sobre los ecosistemas. No sabemos qué vamos a desencadenar en los procesos naturales si es que cambiamos la acidificación, la acidez de los océanos, el balance de pH. Todavía no tenemos marcos regulatorios o de gobernanza muy claros detrás de estas tecnologías, y eso ha dado paso para que algunas iniciativas aprovechen estos vacíos en aguas internacionales, por ejemplo, donde hablamos de la ley del mar, pero pues, ¿qué es eso? Y si hay eh, elementos de control punitivos, no, realmente no los tenemos y podríamos traer más perjuicio que beneficio si es que dejamos que la cosa fluya, por llamarlo de cierta forma. Pero sí tengo que decir que hay un creciente interés del sector privado e inversionistas buscando bonos de secuestro de carbono a través de estas tecnologías y definitivamente. Claro, no quiero decepcionar a todo el mundo completamente de la idea de la tecnología como una solución ante el cambio climático. Creo que el momento cuando necesitemos de este tipo de soluciones va a llegar, no es cuándo, no es sí, sino cuándo. No nos va a quedar más remedio que recurrir a ellas, pero sí tenemos que tener muchísimo cuidado de cómo las desarrollamos, cómo las pilotamos, cómo probamos su efectividad y aseguramos que no tenga perjuicios para los ecosistemas y también para la humanidad. Entiendo, y, entiendo que esta ha sido una presentación muy rápida. Son temas sumamente densos, muy amplios. Esto es simplemente una descripción relativamente somera de ese conjunto de temas. Mis disculpas por eso, pero tenemos tiempo limitado para ustedes. Sin embargo, espero que lo que he compartido les dé una primera noción de este concepto de carbono azul, cuál es su importancia, las herramientas que tenemos para operativizarlas a diferentes escalas y cómo los países pueden avanzar en estos temas. Y además, pues cómo se comparan este tipo de soluciones basadas en la naturaleza con potenciales soluciones tecnológicas. Acá les dejo mi contacto, en cualquier momento me pueden escribir. A mí me encanta recibir preguntas, tener conversaciones y discusiones con públicos muy diversos para explorar temas nuevos que puedan seguir enriqueciendo este tipo de investigación y de implementación de acción climática. Con esto les agradezco muchísimo su atención y les deseo lo mejor.